Momento para celebrar nuestro culto. Es algo interesante lo que hemos leído, que el Señor habló por medio de los profetas y por medio de los profetas aumentó la profecía. Hoy gozamos nosotros con la inspiración del Espíritu de Jesucristo que inspiró a los hombres consagrados, preparados que estaban para que hablaran y escribieran, y hoy gozáramos y estemos gozando y gozaremos el resto de nuestra vida y el pueblo de Dios todo junto hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante tener la profecía, porque la profecía es el medio por el cual tenemos la visión del futuro. Y el profeta Daniel dice que después repasamos la historia de la profecía y aprendemos las profecías tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento. Así que el Señor nos bendiga en esta noche para que todos podamos apreciar las profecías del Señor. En el libro de Segunda de Crónicas 20:20 dice otro versículo muy interesante, aunque ya lo conocemos y hasta de memoria lo sabemos, pero vamos a leerlo en este momento. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Muy bien. Gracias a Dios por tener estos importantes versículos de la palabra profética, donde nos muestra en el Antiguo Testamento cuando salían a la batalla. Y muy temprano se levantaron y salieron al desierto de Tecoa. Y mientras salían, Josafat, que era el sumo sacerdote, puesto de pie, dijo: oíme, Judá y moradores de Jerusalén. Oí al Señor vuestro Dios y creer en los profetas. Dos puntos interesantes: escuchar la voz de Dios y creer en los profetas. Las profecías que quedaron para nuestro tiempo, que hoy las estamos viendo con nuestros propios ojos. Los profetas no vieron, ni escucharon, ni presenciaron como nosotros en nuestro tiempo, que estamos mirando el cumplimiento de la palabra profética. Pero esto lo hacían mientras salían a la batalla. Hoy nosotros tenemos que salir a una batalla espiritual.
Y mientras salimos, tenemos que oír la palabra del Señor, estar en oración y creer en las profecías, que son más de 2000 y tantas profecías para nuestro tiempo. La mayoría se está cumpliendo, se ha cumplido, se está cumpliendo y queda un poco para cumplirse en el resto de tiempo de gracia que tenemos. Hermanos y hermanas y simpatizantes de este movimiento de reforma, interesados en escuchar la palabra del Señor y entender las profecías, tenemos que usar lo que dice el profeta Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. El que no dijere conforme a esto es porque no le amanece. Y el Proverbio 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una iglesia sin profecía está desorientada. A Dios gracias que tenemos los libros de profecía en este tiempo del fin del mundo. Y por eso podemos dar razón de las profecías de Daniel y Apocalipsis. Porque tenemos la palabra profética. El apóstol de Pasmo, el apóstol Juan, cuando se le apareció el ángel del Señor, él quiso adorarlo y se postró a sus pies. Pero el ángel lo levantó y le dijo, mira que no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Dios. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Hermanos, hoy gozamos de varios tomos de profecía. A Dios gracias que nos envió en este tiempo del fin, desde 1844, una mujer piadosa que se entregó al servicio de Jesucristo y pudo recibir del poder del Espíritu Santo para escribir lo que nosotros hoy más necesitamos. La Iglesia de Cristo tiene que ir en el camino de la profecía para poder aprender, practicar y asimismo enseñar a nuestros semejantes. El mundo está en tinieblas, pero a Dios gracias, los que predican, los que van por diferentes lugares, van llevando la luz a la gente que está muriendo en tinieblas. Una bendición para que todas las personas que aceptan a Jesucristo puedan llegar a ser hombres y mujeres preparados en el camino del Señor para el reino celestial. Esa es la lucha que tenemos todos los días, a cada hora y a cada momento, que necesitamos la gracia de nuestro Señor Jesucristo para poder permanecer con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo, y poder andar en este camino
que es la lucha más grande, un camino angosto. Y tras de ser angosto, es lleno de espinas. Lo prometió nuestro Señor Jesucristo a los 12 apóstoles, dice el deseado de toda la gente, que no les prometió un camino color de rosas, les prometió un camino lleno de espinas, de punzones en los pies, que queda difícil para andar en el camino espiritual. Más angosto se nos pone el camino con el cumplimiento de las profecías. Las pandemias, las plagas, las enfermedades y tantas cosas que hasta el pueblo de Dios tiene que sufrirlo. Pero con la ayuda de Jesucristo, que es la esperanza gloriosa. Dice que en todos los siglos de la historia de la tierra, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo ha sido la esperanza de todos los cristianos. Es la esperanza para nosotros de encontrarnos con Cristo en su segunda venida. Pero mientras viene Cristo, estudiamos las profecías. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, podemos dar razón en gran manera y en gran parte de las profecías de Daniel y Apocalipsis, ya como lo hemos dicho. Y algo importante en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2, vamos a leerlo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Muy bien. Muy interesante que el profeta en Patmos se le apareció Cristo para darle las profecías. Y dice en otra parte de Apocalipsis, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y envíelas por todas las iglesias, quiere decir por toda la tierra, porque la Biblia hoy está por todo el mundo para que todos nos informemos de la situación política y de tantas cosas que están sucediendo alrededor nuestro, para que comprendamos que la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo está próxima a venir. Juan vio cuando se abrió el primer sello y la voz de uno de los animales, del primer animal, se escuchó y dijo, ven y ve. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba estaba armado con un arco. Y todo cuanto la vestimenta del jinete, como el color del caballo, era blanco, indicando la pureza de la iglesia del año 34, cuando se organizó la iglesia primitiva. Pero el caballo estaba en una forma lista para salir a correr. Y según la profecía dice
que la salida del caballo era por todo el mundo, a cualquiera de las direcciones de los puntos cardinales, porque el Evangelio es para toda tribu, lengua y pueblo. De ahí que la iglesia primitiva cumplió con este deber. La iglesia tenía la pureza y preferían ir a la cruz, a la muerte en cualquier forma, antes que violar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante para que nosotros podamos aprender de ese privilegio de la blancura de la iglesia en el primer siglo, donde todos salieron, cruzaron fronteras y fueron a los distintos lugares para predicar, enseñar, alentar y curar a la gente que deseaba entregarse a nuestro Señor Jesucristo. Aunque allí morían, todos los discípulos murieron. Dice que Lucas murió en las llanuras de Grecia. Lo amarraron a un olivo y lo dejaron ahí. Después lo atravesaron con lanza. El médico amado que acompañó a Pablo y escribió el libro de Lucas y el libro de los Hechos. Qué interesante que estas personas dieron testimonio por la verdad. Y entonces otros murieron en diferentes circunstancias. Jacobo murió a espada. Pedro murió en la cruz. San Pablo murió decapitado. Y Tomás murió asado, amarrado a una parrilla, según cuenta en la enciclopedia católica. Entonces, el único que no murió martirizado fue el apóstol Juan. Llegó de la isla donde todos esperaban que se muriera. Por allá ya no hacían cuenta de él, pero de repente apareció, porque el emperador Nerva hizo un indulto en el año 96 al 98, donde en ese indulto amparaba a todos los presos de la isla y los trajeron en barcos, cada uno a su tierra natal. Y entre esos venía Juan y apareció en la iglesia nuevamente para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Evangelio corrió por todos los lugares. En aquel tiempo y en este tiempo, gracias a Dios, por la tecnología, el Evangelio ha llegado hasta los últimos rincones de la tierra. De ahí que la venida de Cristo está próxima a venir, porque será predicado el Evangelio en todo el mundo testimonio, y entonces vendrá el fin. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el sermón profético de San Mateo 24. Entonces ahora, después de la blancura del caballo, pasamos adelante porque el tiempo se nos va.
porque hay mucho más que explicar del caballo blanco. Pero vamos a pasar al versículo 3 y 4. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitarla de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Juan. Muy bien. Ahora vemos otro caballo, pero ya no es blanco. Es un caballo bermejo o rojo, con espada. El jinete traía espada en la mano, indicando que se iba la paz. Cuanto de la iglesia y los mismos enemigos se veían triunfando en las grandes guerras, derramando sangre. Después de la muerte de Juan, en el año 100, empezó el caballo bermejo y fue corriendo pareja en la profecía que fue cumpliéndose lo escrito por los profetas. Entonces ya no había santidad. La iglesia se corrompió y todo se iba malbaratando. Por supuesto, quedaban los poquitos fieles, como siempre quedaban en cada remanente. Pero en el año 303 al 311, Diocleciano, el emperador más acérrimo, que amenazó al pueblo de Dios, y no solamente lo amenazó a los restantes que quedaban fieles, sino los cogían prisioneros, los llevaban a las cárceles, martirizados, algunos murieron. Pero el Señor había dicho por medio del profeta, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el año 311 surgió el emperador Constantino. Y Constantino aparentó ser cristiano, que le gustaba el cristianismo. Y en el año 321, el 7 de marzo, se hizo bautizar. Y cuando se hizo bautizar, el cristianismo pensó que se habían ganado el paganismo. Pero no sabían el estratagema y el engaño que había, porque Constantino se hizo bautizar para poder engañar mejor al cristianismo. Pero ahí ahora va a entrar otro, el versículo 4. 5. Versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía,
2 libras de trigo por 1 denario, 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis al aceite ni al vino. Bien, hemos escuchado ahora que en el decreto de Constantino entró algo muy fatal para los pocos restantes que quedaban. No fue que se ganaron el paganismo, sino que el paganismo iba a malbaratar la iglesia del Señor. Un caballo negro, muy diferente al blanco, y ni siquiera al rojo, era más cruel todavía, porque entró el oscurantismo en ese periodo a la iglesia, que decía ser de Cristo, quedaron invadidos bajo un decreto obligatorio para guardar el domingo. Solamente el domingo se le dejaba libertad a los artesanos. Los labriegos que cultivaban la tierra, sembraban la semilla, porque de acuerdo a los romanos, el primer día de la semana, el domingo, era muy especial para el cultivo, la siembra, para esperar una cosecha bien abundante. El resto de la gente obligatoriamente tenían que cerrar los negocios, tenían que dejar todo el comercio y todos los demás trabajos para poder guardar el domingo. Pero ahí se unieron todos los que salieron de Babilonia, porque en Babilonia no murió toda la gente cuando Ciro y Darío invadieron. La mayoría de estos espiritistas de los caldeos, que eran por miles, salieron huyendo por diferentes partes y la mayoría llegó al Asia Menor, donde estaba fundada la Iglesia de Cristo. Se unieron con los católicos y en el Congreso de Nicea llevaron a cabo distintas leyes para oprimir y para ensalzar la Iglesia católica, especialmente con el domingo. Y entraron muchos sacramentos puestos por los hombres que los poquitos que quedaban estaban rodeados de las tinieblas. Pero el Señor había dicho que 6 libras de trigo y 6 de cebada, cada uno por 1 denario. Toda la gente, hasta los mismos que apostataron de la iglesia, se fueron al comercio, al negocio, tras el dinero, porque el lema era que habiendo dinero se podía solucionar todos los problemas. Y así lo hicieron. Pero el Señor había dicho, no hagáis daño al vino ni al aceite, símbolo del poder sagrado del Espíritu Santo. No sufrieron daño porque nuestro Señor Jesucristo estaba vigilando a los pocos que componían siempre la iglesia del Señor. Un remanente aunque reducido, pero tenían el privilegio
del Espíritu de Cristo que los guardaba alrededor de las tinieblas que tenían. Eran amparados y guardados, y así surgió siempre los creyentes, porque la iglesia de Cristo nunca ha perecido. Han perecido los infieles, los que se apartaron, aún hasta los ministros, los pastores que aparentaban pastorear la iglesia del Señor, estaban con la iglesia católica para hacer grande ganancia del comercio. Pero así siguió después de Constantino, siguió la iglesia católica, aunque con grande lucha por las tribus arrianas. Hubieron 3 tribus especiales que debatieron y debatieron y no dejaban subir el obispo de Roma: los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Pero el general Belisario, que se hizo bautizar en el bautismo bíblico, preparó escuadrones de ejército para ir a la batalla. Y con el decreto de Justiniano para alentar la supremacía del Papa, cogió bastante fuerza y creció hasta el momento de que Belisario derribó o acabó con las tribus que se oponían a la supremacía papal. Los érulos en el 496, 534 los vándalos y 538 los ostrogodos, cuando quedó libre el obispo para sentarse en la silla. Antes habían elegido obispos para ponerlos en la silla, pero las tribus los sacaban. Tenían que salir huyendo antes que quedar muertos. Pero ahora que venció Belisario con sus ejércitos, alcanzó ahora la liberación y subió el primer papa, que se llamó Vigilio, y empezó la Santa Inquisición. Y vamos a leer el versículo del caballo amarillo. Y cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bien, así entendemos que en el 4º, es decir, el 4º periodo, el caballo amarillo que simboliza muerte,
el color amarillo. Ese traía espada, cuanto el caballo como el jinete eran amarillos. Entonces, cuanto las plantas cuando se ponen amarillas, indica que se van a morir. Y las personas se ponen amarillas y es posible antes de morir y mucho más después de la muerte. Empezó la Santa Inquisición. Todo el que mataba a un hereje, el que no estaba de acuerdo con la supremacía papal, lo mataban o lo perseguían. La iglesia huyó al desierto. Apocalipsis 12:6. Huyó al desierto donde fue sustentada por 1260 años. Mas, sin embargo, las autoridades eclesiásticas los buscaban y los cazaban. En las montañas dice que hasta con perros, dice el conflicto de los siglos. Ahí tenían los perros Doberman, que son los perros de la profecía. Y esos, algunos los ahorcaban en las mismas montañas para que otros hermanos que no los habían capturado, pero veían esos muertos, tuvieran temor a ver si se entregaban. Pero nunca la iglesia de Cristo se entregó a la idolatría o a las cosas de este mundo, sino perseveró hasta el año 1798. Del año 538, 1260 días. Y día por año, 1260 años de persecuciones papales. Cuando murió el Papa Pío XII, que Napoleón le envió el ejército con el general Beltier. Y Beltier entró al papado, a la casa del Papa, y lo sacaron prisionero. Lo llevaron a Francia porque según la orden de Napoleón tenía que ir al país ateo, donde no creían en Dios, y ese era el lema de Napoleón: sembrar el ateísmo por toda la tierra, por todo el mundo, para que todas las personas llegaran a la conclusión de que no hay Dios, que no hay Cristo, que no hay Espíritu Santo, no hay cielo, no hay nada de eso, sino que cada uno tenía que emprender esta lucha contra la voluntad del Señor. Así que entonces entendemos que ahí están los 4 caballos y la iglesia siempre perseguida, pero pasó el tiempo donde mataron más de 100 millones de cristianos y surgió siempre la iglesia cuando se dividió en diferentes reformas que ampararon y siguieron hasta llegar a los otros periodos proféticos. Así que el Señor nos bendiga, nos dé su gracia y que siempre podamos entender un poco más de las profecías y podamos dar razón de los libros que leemos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.